Gracias, muy amables. Bueno, vamos a continuar. Les decía que para esto, bueno, se han generado varias directrices para el uso de los test psicométricos y estas directrices han surgido de investigaciones y de universidades e instituciones educativas para promover la cientificidad en el uso de las pruebas psicométricas. Hay organizaciones también nacionales e internacionales que han desarrollado, bueno, cada organización, cada asociación, organización, pues tiene su código ético, pero pues ese código ético del psicólogo no es muy diferente, no cambia mucho en los países, ¿no? Y bueno, tenemos algunos que son, por ejemplo, generales, hay internacionales. Estos códigos rigen todo el actuar profesional del psicólogo y hay algunos puntos que tratan sobre el uso de las pruebas psicométricas. Aparte de que hay códigos éticos, hay códigos deontológicos y directrices que nos van a ayudar a el uso adecuado de estos test. Estas directrices son internacionales, no cabe la pregunta, ¿y aplica en mi país? ¿Está validado en mi país? Bueno, estas directrices son resultados de investigaciones, de acuerdos internacionales, de instituciones, de universidades, ¿no? Que se han generado entre todos para poder llegar a esos lineamientos. Entre ellos tenemos, fíjese, aparte llama la atención lo reciente, o sea, algunos 20 años, 17 años, 18 años que tienen estas directrices. Tenemos uno que es el código del Comité Norteamericano para la Buena Práctica de los Test y las directrices de la Asociación Europea de Evaluación Psicológica. Y no me vayan a decir, ay, pero es que es Europa. Bueno, la mayoría de las pruebas, o sea, llevan una, digamos, se generan en todo el mundo y pasan a revisión para un país, y lo mismo pasa en las directrices internacionales. Aquí, estas directrices, más bien, perdón, regreso para acá. Estos comités y esta asociación, el Comité Norteamericano y la Asociación Europea, han promovido el uso ético y profesional de las pruebas psicométricas a través de dos grandes estrategias: que sea restrictivo su uso, y ustedes van a decir, claro, es que siempre ha sido restrictivo para los psicólogos. Pues en estas restricciones incluye que incluso no se utilice por psicólogos que no estén capacitados y hasta certificados en su uso. Es decir, que no baste nada más la cédula de psicología para poderlos utilizar, que se restrinja. Por eso, bueno, desde hace muchísimo tiempo, desde que yo era estudiante y supongo que desde hace muchísimo más, la venta de pruebas psicométricas, bueno, de pruebas psicológicas, solo se daban en editoriales o en librerías si tú llevabas tu cédula profesional, es decir, solo se le vendía a los psicólogos. Hoy también pasa lo mismo, pero estas mismas editoriales están promoviendo otra de las estrategias para que haya un uso ético y profesional de estas pruebas, y es la parte de la estrategia informativa. Es decir, no solo informar cuáles tengo, es decir, cuáles vendo y cuánto cuestan, sino informativa en el sentido de formativa. La mayoría de estas editoriales tienen cursos y talleres de formación. Ahora, que incluso te certifica, y no solo, y además certifica para que ese que ha sido formado pueda formar a otros. ¿En qué? En el buen uso de la prueba que están adquiriendo. Es por eso que es tan importante la certificación. ¿Cuál es la diferencia entre un diploma, de un diplomado, y una certificación? El diploma, bueno, es que tengo los conocimientos, ¿no? En teoría, sabemos que hay muchos que entran. Aquí todos nuestros diplomados, todos llevan una evaluación, y yo sé que a muchos no les gusta ser evaluados, pero es lo mínimo indispensable que deben de tener de conocimientos por cada módulo. Cada módulo son 4 clases.
el módulo completo no lo da un maestro. Cada maestro da, o cada tema es dado por el especialista. Por ejemplo, yo nada más de este módulo doy esta clase, ya en la siguiente clase les va a dar otro maestro, pero su módulo son 4 sábados. Cuando termine eso, es cuarto sábado, en la semana ya va a estar listo el examen que se contesta, me parece que en Classroom, en un formulario de opción múltiple. Son 20 preguntas, son 5 preguntas por clase. De todo lo que les he estado explicando aquí, se van a sacar 5 preguntas. Las más, digamos, generales que se pueda. Tienen opción múltiple, tienen la mínima de aprobación de 6, ahora lo reprueban, lo pueden volver a presentar, no hay problema, no quiere decir que van a recursar el módulo. También se supone que lo tienen que hacer al finalizar el módulo, pero ya sabemos que no falta que no lo hicieron, que no sé qué, que no estudié, que no estoy preparada. Bueno, no hay un tiempo límite. Lo que sí es que al finalizar el diplomado ustedes tienen que tener sus 12 exámenes y entonces es más fácil ir estudiando uno por uno que para 12 exámenes. Ahora, ustedes ya terminaron, les dan su diploma, les dan su certificado de calificaciones de lo del módulo. Por supuesto, lo que sacas en ese examen no es tu calificación final, se contemplan otros aspectos, porque bueno, hay quien pasa con 6, ¿no? El examen, que son pocos, pero bueno, siempre consideramos asistencia, participación y otros elementos siempre para apoyarlos, nunca para perjudicarlos, es decir, ay, como no entré, pero luego hice mi examen y saqué 10, seguramente me van a quitar puntos. No, no les vamos a quitar nada, ¿no? Bueno, trabaja a su ritmo. La certificación implica, como les decíamos, al final es optativo y se paga. Quien quiera lo hace, quien no. Un examen global de todos esos módulos que vieron. Y bueno, en lugar de que sean 20 por módulo, me parece que el examen queda de 5, no me acuerdo bien si anda por ahí, Kevin. ¿De cuánto es el examen de certificación? ¿Cuántas preguntas, Kevin? 100 preguntas, maestra. Bien, Ah, muy bien, muchas gracias. De 100 preguntas. Y son las mismas preguntas que les hicimos en el Inter, es decir, se obtuvieron algunas preguntas de ahí y eso implica que ya certifiqué, ya corroboré el conocimiento que obtuviste. También se obtiene una calificación y ahí sí la mínima probatoria para certificarse es 8. Si tienes 7, lo puedes volver a hacer el examen. Es el mismo examen, pero ¿eso qué implica? Que lo vuelvas a estudiar, que lo vuelvas a repasar. Y bueno, tienen hasta 3 opciones para hacerlo, con el mismo pago. Ya, miren, nunca ha sucedido, nunca. Pero suponiendo que lo volví a reprobar, ¿lo quiero hacer una cuarta vez? Está bien, pero vas a volver a pagar tu certificación. Y generalmente, o sea, no, eso no ha ocurrido, ¿no? Lo pasan en la primera, creo que excepcionalmente, por ahí 1 o 2 en la segunda. Y entonces eso certifica, corrobora que sí tienes el conocimiento sobre esas pruebas. Y esto es muy importante en el ámbito forense. Ustedes recuerden que en forense la certificación es muy importante y que no hay un estándar único de certificación y que puede ser que todo el mundo esté certificando y yo entonces ahorita también invento mi certificación. Lo que hace válido la certificación es no nada más es la institución, sino quién está, o sea, no quién, sino qué respalda esa institución. Y me refiero a instituciones educativas, es decir, la SEP para México. O sea, no es una asociación civil, no es una ONG, es la SEP, porque la SEP tiene su diploma, su certificación sale con un registro y un logotipo y un sello de la SEP. Lo que pasa es que esta falta de regulación ha hecho que surjan un montonal de, pues, de abusos, ¿no? Que algunas escuelas dicen, no, pues te voy a certificar un año, ¿no? Nada más, y si quieres vuelve a pagar y vuelve a pagar y vuelve a pagar. Bueno, la idea no es lucrar, la idea es que realmente la gente se comprometa y tus certificaciones las puedes, ¿cómo se dice? Sostener en su validez con tu currículum, con tu actualización, con tu capacitación continua. Y como les decía,
todos nuestros alumnos tienen la oportunidad, exalumnos de los anteriores años, de meterse, decir, ay, ya se me olvidó tal prueba porque nunca la usé, voy a entrar a ver esa clase. Lo pueden hacer sin el menor problema. Entonces, esa es una de las estrategias informativas y formativas que están exigiendo quien vende las pruebas, porque ellos se tienen que apegar a estos lineamientos. Esto ya se los comenté, eso también ya se los comenté. Entre más información tengan los profesionales, usuarios sobre el uso de los test, menor probabilidad habrá de un mal uso de las pruebas. Y también estas editoriales tienen en su página, búsquenlas, continuamente les estamos mandando información de ellas, si no durante el diplomado, si no solicítenla dentro del grupo de WhatsApp, porque aquí en el Zoom no hay nadie más que los que están en nuestros grupos de WhatsApp. El link, ¿no? Donde pueden solicitar o suscribirse, por así decir, y entonces constantemente les están diciendo, ahí viene un evento de tal prueba, ay, acabamos de tomar, no me han mandado mi constancia, sé que me acuerdo que viene uno de España, qué barbaridad, de pruebas psicométricas, fueron casi 5 horas, empezó a las 2 de la mañana, me aventé hasta las 7 de la mañana, ¿no? Y con incluso algunos que eran colaboradores creadores de alguna de las pruebas. Entonces, y fue gratis, ¿no? Y se supone que es con constancia. Kevin no entró y le dieron constancia. Yo ahorita lo voy a acusar. Ay, no es cierto. No es cierto, Kevin. Ahí te encargo mi constancia. Yo sí entré. Y bueno, ya hay otros que sí cobran, que sí, y bastante, y en euros y todo, y la mayoría son en esos horarios de madrugada. Van a encontrar también un montonal de YouTube. Ahora, es importante ver quién lo está dando. Tiene experiencia, no solo en la prueba, en lo forense, ¿no? Tiene no solo experiencia, sino formación, habilidad también para transmitir el conocimiento. A veces me he metido a cursos bien emocionada y bueno, aunque yo ya lo pagué, a veces yo me salgo y digo, ay, no, o sea, ya si me llega mi conciencia bien y si no también. Porque bueno, pues cualquiera puede organizar un curso de pruebas y punto, y decir te certifico y te da un papelito que es certificado, y entonces cuando vas a una convocatoria de una institución, te das cuenta que ese papel no vale absolutamente nada. Entonces, sean cuidadosos también. Hay otras instituciones que también se rigen igual que nosotros. Les digo que no somos las únicas, pero somos pocas que tienen estos lineamientos. Otro de los lineamientos que también se contemplan, obvio no les voy a decir todos, estos lineamientos se los vamos a descargar, o incluso no sé si ya se los estén compartiendo ahí, o los pueden descargar de internet, van a tener las diapositivas, de ahí lo pueden ver. Antes les ponía el link ahí, pero como aquí constantemente les están pasando el material, se los pasan, léanlos, revísenlos. Estos lineamientos, entre otras cosas, también dice que para usar un test hay que investigar y comprender la orientación teórica del test, es decir, los constructos que está evaluando, que está midiendo, que está examinando. Si tú vas a utilizar la escala de psicopatía de Robert Hare, la formación incluye, por supuesto, qué es la psicopatía. No nada más así, 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 preguntas esto, calificas así y vámonos. Eso no es aprender una prueba. Es precisamente ese conocimiento el que te va a permitir después tomar elementos para poderlos agregar en tu discusión forense. La discusión forense es la parte que es redactada, que no es un formato, que es personal, que es particular al caso, es la narrativa de la explicación de los resultados de toda la evaluación, incluyendo, por supuesto, la incorporación de aspectos teóricos. Es decir, no es que lo diga yo, como ya lo mencioné, en el marco teórico, que todo dictamen debe tener marco teórico, no de las pruebas. No se pone, la prueba se construyó en tal y de esto y tal autor. No, marco teórico relacionado a lo que estás evaluando. Si es abuso sexual infantil, de abuso sexual infantil, pero no va a ser el mismo marco teórico el delito de abuso sexual que viene ejecutado por un papá biológico
que por un desconocido, un papá biológico que fue durante mucho tiempo, en muchas ocasiones, a un abuso sexual infantil de un desconocido en una sola ocasión. Y la misma conducta, ¿no? Entonces, es diferente. Esto de conocer, las clases están diseñadas no nada más para enseñarles la prueba, también les explican respecto a, por ejemplo, qué es la ansiedad, cómo la puedes también corroborar con otros indicadores, y luego ya te da la parte de la explicación y en qué caso las puedo usar y qué me va a aportar, por ejemplo, en delito sexual o en víctimas de violación o de violencia sexual esto, en secuestro pongan atención en esas escalas, en imputados de homicidio pongan atención en esas otras escalas. Esa es la experiencia que se requiere. La verdad, yo creo que yo no estoy en ningún, pues no sé, ya ni me acuerdo cuál voy a dar, ¿no? Pero la verdad es que los docentes que están dando cada una de las pruebas son excepcionales en ese uso de las pruebas, ¿no? Así, yo ya los he escuchado varias veces, cada vez aprendes una cosa más, una cosa más. Entonces, ese lineamiento es muy importante, pero también el siguiente, las consideraciones prácticas. Es decir, no se refiere a que practiques, ¿verdad? Sino se refiere a que conozcas los requisitos mínimos para su aplicación, la población a la que va dirigida, porque hemos encontrado dictámenes con fallas metodológicas graves como pruebas de adultos aplicadas a niños. Ese tipo de detallitos que no puede ser un detallito, ¿no? Esa es una falta muy, muy importante. Y bueno, también, no nada más ya después de que, bueno, sí es para esta población, está con los baremos para esta población, lo puedo utilizar. Otra cosa, todas las pruebas psicométricas tienen baremos, muchos de sus países, y si no, latinoamericanos. Y entonces ahí dice Latinoamérica, y todos los que no están mencionados aquí, como Chile, Colombia, Argentina, México, bueno, se van al baremo de Latinoamérica, porque es otra cosa que preguntan, ¿y están validadas para mi país? Sí, por supuesto, si no, ni siquiera se las venderían en su país. Y Manual Moderno y Editorial TEA y, por ejemplo, Vesalius, que es la editorial con la que trabajamos, también están en otros países. Si no, y venden esas pruebas, si no las venden, es porque no están validadas para su población. Los requerimientos no solo de población ni de edad, sino también, ahí voy Martín, ahí voy, sino también de comprensión de lectura y de nivel educativo. Algunas pruebas van a especificar esto, algunas no lo especifican, pero tú te estás dando cuenta que no está entendiendo nada, ¿no? Sí cumple el rango de edad y es la población, pero por su escolaridad, y esa prueba no pide un nivel de escolaridad mínima, te das cuenta que no está entendiendo y entonces la sustituyes, la cambias. Y bueno, también puedes hacer algunas modificaciones necesarias. A lo mejor no está leyendo, se distrae constantemente. Bueno, se las puedes leer. O está viendo que está haciendo un gran esfuerzo porque no trae lentes y le cuesta mucho trabajo ver las preguntas. Se las puedes leer y él contesta. Esos pequeños ajustes son permitidos, pequeños, pero no que le estés ayudando como a alguien hace poco en una prueba de inteligencia le estaba dando ahí algunos tips, ¿no? Porque como no avanzaba, bueno, no fue tips, sino, ¿cómo les diré? Eh, eh, le decía, no, pero fíjese bien, la secuencia no va así, va así, va así, va así, ¿no? Y entonces, pues eso no se puede hacer, eso es, tú le das las instrucciones generales al inicio, y si él se atora o si él se equivoca, pues eso se trata, eso valora esa prueba. Y a ver, adelante, compañero que alzó la mano. Sí, en el caso de los lineamientos que nosotros debemos de seguir al pie de la letra para una prueba, para cualquier prueba psicológica, ya los está estableciendo. ¿Qué tan importante es, como dice, entender la orientación sobre el estándar de aplicación? Súper importante, porque de nada sirve que apliques una escala de ansiedad, ahora vamos a la otra, de ansiedad, si ni siquiera a través de la observación clínica puedes identificar otros
indicadores de ansiedad o a través de la entrevista constantemente. Obvio, el sujeto no te va a decir, y me da ansiedad y por eso me como las uñas, y me da ansiedad y por eso engordé, y me da ansiedad, no, sino todo, como tú conoces cómo se manifiesta la ansiedad, incluso la etiología de la ansiedad, entonces puedes incorporar esa información a lo que te está arrojando la prueba. Es decir, Estamos entonces que apegarnos en este caso al diagnóstico médico previo para nosotros poder seguir con ese lineamiento y poder entender la orientación teórica del propio test que vamos a aplicar. bueno, no es médico, es histórico del sujeto, es sus antecedentes, es su historia, ¿no? Y lo que la información que vamos sacando de él. A lo mejor si te cambio el ejemplo ahora, si lo que quiero es identificar si ese sujeto es impulsivo, sabemos que hay una escala de impulsividad, pero no porque en esa escala salió con determinada impulsividad, voy a decir que él tiene esa impulsividad, pero como yo ya sé cómo se manifiesta la impulsividad y cuáles pueden ser los factores que originan la impulsividad, a través de la entrevista, tal vez obtengo información de que hubo problemas durante la gestación, su gestación, o que tuvo dificultades, conductas disruptivas desde la infancia, o que inicia con consumo de alcohol y de drogas en la adolescencia, y que se ha metido en diferentes conflictos por peleas a través de lo largo de su vida, que ha renunciado a trabajos porque no le gusta cómo lo tratan y se ha salido de ahí. Entonces estás viendo la impulsividad a través de la historia del sujeto y en diferentes contextos. Y luego, además, tienes elementos tal vez etiológicos. No sabemos si esa situación de la gestación, ¿no? Que te pudo haber referido y que para eso deben de conocer también aspectos de la criminología. Entonces, todo tienes todo esto y luego lo estás observando y estás viendo que se ve sumamente acelerado, que apenas le estás preguntando algo y se te adelanta o que no puede contener sus movimientos. Entonces, todo eso, o sea, si yo no supiera de cómo se manifiesta la impulsividad, qué es lo que lo pudiera generar, de nada me serviría aplicar una escala de impulsividad. Es a lo que Sí, me refiero. Ujú. sí. Bueno, y la siguiente pregunta ya la Sí, respondió. claro, claro. Tenemos que entender totalmente. Primero tenemos que entender las cosas para poderlas aplicar. O sea, sí es cierto, si no entendemos lo que estamos aplicando, vamos a salir mal con el paciente. Esa era toda la pregunta. Ya está Ah, respondida, muy clarita bien. como cristalina. Ay, muchas gracias, muy bien. Ahora, aparte de estos estándares, cada prueba trae sus instrucciones y hay que leérselas o el que las lea en voz alta o que las lea y en silencio y que ya las leyó, sí. Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio. Algunas pruebas traen ejercicios prácticos para ver que sí realmente entendió las instrucciones y, por ejemplo, la MPI no tiene instrucciones, no tiene ejercicios, pero tú ya se las leíste o él las leyó o ya dice que ya las leyó y entonces, ok, ¿alguna duda? No, a ver, empiece. Y tú estás observando cómo contesta los primeros 5 reactivos y te das cuenta que no tiene la menor duda que sí entendió. Ahora, si tú empiezas a modificar las instrucciones o ni siquiera ya las lees o le pides que las leas, sino tú se las das a lo que tú te acuerdas, usando sinónimos, con algunas variaciones que tú crees que no van a impactar y que no va a causar el menor, digamos, impacto en los resultados, es un gran error. Por eso están las instrucciones. Toda prueba debe tener un manual de aplicación con instrucciones claras y precisas. Y lo que pasa anteriormente, bueno, lo que pasa es que ya no los usamos, pero en algún tiempo en la fiscalía se usaban pruebas proyectivas y pues no era muy fácil encontrar, les digo, en aquel tiempo, pues los manuales de las pruebas y menos de las proyectivas, ¿no? Entonces, oye, ¿cómo se aplica esto? Y te decían, pues así, ¿no? A lo mejor ya lo encontrabas un cuadernillo ahí de esos de la universidad que imprimen y bueno, decías, ya aprendí a dar instrucciones. Y puede ser, es que me traumatizó y siempre se los cuento, en esta formación de servicio social que llegan a la fiscalía, pues a eso van a aprender, ¿no? Y entonces, a ver, ya te enseñé, ahora la siguiente, te enseño varios casos, entras conmigo, ahora hazlo tú solo y la aplicación, ¿eh? Y luego ya
me vas trayendo las pruebas y luego entro a la entrevista contigo. Y bueno, me llega con se suponía que estaban las proyectivas, así era antes, ¿eh? Y me llegó con un dibujo de un buzo, así, dibujó agua y luego alguien buceando, vestido de buzo. Y le dije, oye, ¿qué prueba es esta? Y me dijo, bajo la lluvia. Dije, ¿cómo? A ver, qué raro. Yo decía, no, si ya está psicótico, no sé, ¿no? Dije, a ver, qué sospechoso. A ver, dame las instrucciones que le diste. Las de siempre. O sea, pero a ver, dímelas. A ver, en esta hoja blanca me va a dibujar una persona bajo el agua. Obvio le hizo un buzo. Digo, ¿cuál bajo el agua? O lluvia, lo que sea, da lo mismo. No es lo mismo, ¿no? Y entonces, obvio, con un detallito se puede, ¿cómo se dice? Pues afectar los resultados de la prueba. Y además es asombroso que hay psicólogos que terminan su carrera y no saben utilizar ninguna prueba, o medio se acuerdan de alguna. Yo considero que eso no debemos de culpar a la universidad, también tiene mucho que ver con también tu voluntad de alumno y de hasta buscar, muchos alumnos mientras estudian buscan también otras formaciones complementarias. Bueno, y aquí dice estándares, las pruebas que utilizamos deben de tener estándares adecuados de validez y de confiabilidad con el área o con el sujeto, más bien el evaluado, el sujeto que vamos a evaluar, o sea, que sea confiable, no, perdónenme, ya me hice bolas, estándares adecuados de validez y confiabilidad para poder ser utilizados en el ámbito forense. Todas tienen, te digo, la mayoría, o no la mayoría, si es una prueba psicológica tiene estándares de confiabilidad y validez, pero no todos tienen el mismo índice. Entonces, aquí sí se requiere un índice por arriba de 0.80. Y, por ejemplo, las pruebas proyectivas tienen un índice de 0.60. ¿Qué quiere decir esto? Que existe un 40% que los resultados que estás obteniendo de ese sujeto no lo estén describiendo tal como se supondría que debería de ser. Ahora, ninguna prueba tiene el 100%. Por eso son validez convergente. Se va a incorporar otros elementos. Ahora, por eso recalco, ningún puntaje, ningún índice, ninguna variable podrá ser interpretada de forma aislada de la historia del sujeto, del análisis de la respuesta que dio el sujeto a cada uno de los instrumentos, incluyendo la entrevista y cualquier otro tipo de información del evaluado. Y otro tipo de información me refiero a las fuentes alternas que nosotros sí consultamos, a diferencia de los clínicos, todo lo documental e incluso puede ser hasta entrevistas colaterales. Cuando evaluamos niños, entrevistamos a los cuidadores a fuerza. No puedes hacer una dictaminación solo sin haber cruzado palabra. No les puedo decir totalmente con la mamá, porque a lo mejor la mamá es imputada, ¿no? O con el papá, porque a lo mejor no está presente el papá. Es decir, quien tenga mayor información del niño. Cuando nos llegaban niños de alguna institución, de alguna casa hogar, pues lo obteníamos de la trabajadora social y antes de que nos lo llevaran a decir que lo traiga quien más información tenga, no solo en documentos, sino también de observación del niño. A veces iba el psicólogo, a veces la trabajadora social, a veces iba algún voluntario que era el que tenía más información de a qué se dormía, cómo comía, cómo se comportaba, todo eso que se va a unir a toda la información de las pruebas. Y bueno, los test en el campo forense tienen que tener normas explícitas y detalladas para su aplicación, corrección e interpretación. Vamos a tener un manual de aplicación, un manual de, digo, un manual, hojas de aplicación, o sea, las hojas de respuesta. Vamos a tener un manual de interpretación y vamos a tener no es manual porque no lo hacemos nosotros. La corrección es la calificación. Antes, ¿se acuerdan que había plantillas, estos acetatos con los que calificábamos un MPI que nos tardábamos más tiempo calificándolo que el sujeto contestándolo? Hoy se llama corrección y es decir, tiene que tenerlo. Por eso es que esta corrección, que es la calificación a través de un Excel, ya hay una alteración técnica que podría llegar a afectar la validez. No podría, que afecta la validez
y la confiabilidad de esa prueba. La muestra de baremos amplia y representativa, no nada más local, ¿no? Todas estas pruebas tienen baremos internacionales. El MPI tiene, o sea, se usa